Bienvenido a una nueva entrega de El signo de los cuatro. La inolvidable aventura de Sherlock Holmes. Escrita por Arthur Conan Doyle. Prepárate para sumergirte en una historia de intriga. Persecuciones por el Támesis. Tesoros perdidos. Y mentes brillantes enfrentadas al misterio. Este es un audiolibro producido para ofrecerte una experiencia clara, relajada y envolvente. Si disfrutas este contenido, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Comienza ahora el capítulo. Capítulo 7. El incidente del tonel. Los policías habían llegado en coche, y en ese coche acompañé a su casa a la señorita Morstan. Con un estilo angelical típicamente femenino, había sobrellevado los malos momentos con expresión serena mientras hubo alguien más débil que ella a quien consolar, y yo la había visto animada y tranquila al lado de la aterrada ama de llaves. Sin embargo, en el coche estuvo primero a punto de desmayarse y luego estalló en llantos apasionados, de tanto que la habían afectado las aventuras de aquella noche. Tiempo después me confesó que durante aquel trayecto yo le había parecido frío y distante. Poco sospechaba la lucha que tenía lugar en mi pecho y el esfuerzo que tuve que hacer para contener mis impulsos. Estaba dispuesto a ofrecerle todas mis simpatías y mi amor, como le había ofrecido la mano en el jardín. Estaba convencido de que aquel único día de extrañas aventuras me había permitido conocer su carácter dulce y valeroso como no habría podido llegar a conocerlo en muchos años de trato convencional. Sin embargo, dos pensamientos tenían sellados mis labios, impidiendo salir de ellos las palabras de afecto. Ella se encontraba débil e indefensa, con la mente y los nervios trastornados. Hablarle de amor en aquel momento era jugar con ventaja. Pero había algo aún peor: era rica. Si las investigaciones de Holmes tenían éxito, heredaría una fortuna. Era justo, era honorable que un médico con media paga se aprovechara de una intimidad que solo se debía al azar. Ella podría pensar que yo era un vulgar cazadotes, y yo no podía arriesgarme a que se le pasara por la cabeza semejante pensamiento. Aquel tesoro de Agra se interponía entre nosotros como una barrera infranqueable. Eran casi las 2 cuando llegamos a la casa de la señora Forrester. La servidumbre se había acostado hacía horas, pero la señora Forrester estaba tan intrigada por el extraño mensaje que había recibido la señorita Morstan que se había quedado levantada esperando su regreso. Ella misma nos abrió la puerta. Era una atractiva mujer de edad madura, y me alegró ver con cuánta ternura rodeó con su brazo la cintura de la joven y con qué voz tan maternal la saludaba. Estaba claro que para ella la señorita Morstan no era una simple empleada, sino una amiga apreciada. Fuimos presentados, y la señora Forrester insistió en que entrara y le contara nuestras aventuras, pero yo le expliqué la importancia de mi misión y le prometí solemnemente pasar a visitarla para informarle de los progresos que hiciéramos en el caso. Cuando me alejaba, eché un vistazo hacia atrás y aún me parece estar viéndolas, allí en los escalones, las dos elegantes figuras abrazadas, la puerta medio abierta, la luz del vestíbulo brillando a través de la vidriera, reflejándose en el barómetro y en las varillas de la escalera. Qué reconfortante resultaba aquella imagen de tranquilo hogar inglés, por muy fugaz que fuera, en medio del violento y tenebroso asunto que nos tenía absorbidos. Y cuanto más pensaba en lo sucedido, más extraño e incomprensible me parecía. Mientras traqueteábamos por las silenciosas calles iluminadas por farolas de gas, fui repasando toda la extraordinaria serie de acontecimientos. Lo primero, el problema original, eso, por lo menos, estaba ya bastante claro. La muerte del capitán Morstan, el envío de las perlas, el anuncio, la carta, todo aquello lo habíamos aclarado. Sin embargo, eso nos había conducido a un misterio aún más complicado y mucho más trágico. El tesoro indio, el curioso plano encontrado en el equipaje de Morstan, la extraña escena de la muerte del mayor Solto, el descubrimiento del tesoro, seguido inmediatamente por la muerte del descubridor, las extrañísimas circunstancias del crimen, las pisadas, las armas exóticas, las palabras escritas en el papel, que coincidían con las del plano del capitán Morstan. Un verdadero laberinto, en el que un hombre que no poseyera las extraordinarias facultades de mi compañero de alojamiento no tendría la menor esperanza de encontrar una sola pista. Pinchin Lane era una manzana de destartaladas casas de ladrillo, de 2 pisos, en la zona más baja de Lambeth. Tuve que llamar durante un buen rato al número 3 antes de que dieran señales de oírme. Por fin, vi brillar la luz de una vela detrás de la persiana y una cara se asomó a la ventana de arriba.
Largo de ahí, borracho, vagabundo, dijo la cara. Si das un solo golpe más, abro las perreras y te suelto 43 perros. Me basta con que suelte a uno, a eso he venido, dije. Largo, exclamó la voz. Por Dios que tengo una palanca en esta bolsa y te la voy a tirar a la cabeza a ver si la coges al vuelo. Es que necesito un perro, grité. Conmigo no se discute, chilló el señor Sherman. Y ahora, quítate de ahí porque, en cuanto cuente 3, tiro la palanca. El señor Sherlock Holmes, empecé a decir. Estas palabras tuvieron un efecto absolutamente mágico, porque al instante la ventana se cerró de golpe y en menos de un minuto la puerta estaba desatrancada y abierta. El señor Sherman era un hombre mayor, larguirucho y flaco, con los hombros caídos, el cuello fibroso y gafas de cristales azules. Los amigos del señor Holmes son siempre bienvenidos, dijo. Pase, caballero. No se acerque al tejón, que muerde. Desvergonzada. Querías darle un mordisco al caballero, ¿eh? Esto se lo dijo a una comadreja que asomaba su maligna cabeza de ojos rojizos entre los barrotes de su jaula. De ese no se asuste, señor, es solo un lución. No tiene colmillos y lo dejo suelto para que acabe con las cucarachas. Tiene que perdonarme que haya estado algo seco con usted al principio. Es que los niños no me dejan en paz, y muchos de ellos vienen a esta calle solo para llamar a mi puerta. ¿Qué es lo que deseaba el señor Holmes? Necesita uno de sus perros. Será Toby, sin duda. Exactamente, Toby era el nombre. Toby vive en el número 7, aquí a la izquierda. Avanzó despacio con la vela entre la pintoresca familia de animales que había reunido a su alrededor. A la luz débil y vacilante de la vela, pude entrever que desde todos los rincones nos miraban ojos relucientes y curiosos. Hasta las vigas que se extendían sobre nuestras cabezas estaban cubiertas de aves de aspecto solemne, que se movían perezosamente, cambiando el peso del cuerpo de una pata a la otra al despertarse a causa de nuestras voces. Toby resultó ser un animal feo, de pelo largo y orejas caídas, mitad espaniel y mitad ratonero, de colores castaño y blanco, de andares desgarbados y torpes. Tras dudar un momento, aceptó un terrón de azúcar que el viejo naturalista me había dado, y habiendo sellado así nuestra alianza, me siguió hasta el coche y no puso ninguna dificultad para acompañarme. Acababan de dar las 3 en el reloj de palacio cuando llegué de nuevo al pabellón Pondicherry. Allí me enteré de que el exboxeador M.C. Murdo había sido detenido como cómplice, y que lo habían conducido a comisaría junto con el señor Solto. 2 agentes de uniforme vigilaban la puerta exterior, pero me dejaron pasar con el perro cuando mencioné el nombre del detective. Holmes estaba de pie en el umbral de la casa, con las manos en los bolsillos, fumando una pipa. «Ya lo trae», dijo. «Hola, perrito. Athelney Jones se ha marchado. Desde que usted nos dejó, ha habido aquí un auténtico derroche de energía. No solo ha detenido al amigo Thaddeus, también al portero, al ama de llaves y al criado indio. Tenemos toda la casa para nosotros solos, aparte de un sargento que está arriba. Deje al perro aquí y subamos». Atamos a Toby a la mesa del vestíbulo y volvimos a subir las escaleras. La habitación estaba tal como la habíamos dejado, aunque habían cubierto la figura central con una sábana. Apoyado en un rincón, había un sargento de policía de aspecto muy fatigado. «Déjeme su linterna sorda, sargento», dijo mi compañero. «Ahora, átenme al cuello este cordel, para colgármela por delante». «Gracias. Ahora tengo que quitarme los zapatos y los calcetines. Haga el favor de llevárselos cuando baje, Watson. Yo voy a hacer un poco de escalada. Moje mi pañuelo en la creosota. Con eso bastará. Ahora suba un momento conmigo a la buhardilla». Trepamos a través del agujero y Holmes dirigió una vez más la luz hacia las pisadas en el polvo. «Quiero que se fije muy bien en estas pisadas», dijo. «¿Nota algo de particular en ellas?» «Que son de un niño o de una mujer pequeña», respondí. «Aparte del tamaño, hombre. ¿No ve nada más?» «A mí, francamente, me parecen como cualquier otra pisada». «Ni mucho menos. Mire usted aquí. Esta es la huella de un pie derecho en el polvo. Ahora voy a dejar yo otra a su lado, con mi pie descalzo. ¿Cuál es la principal diferencia?» «Los dedos de su pie están juntos».
Los de la otra huella están perfectamente separados. Exacto. Eso mismo. Acuérdese de esto. Y ahora, haga el favor de asomarse a esa trampilla y olfatee el marco de madera. Yo me quedaré aquí, porque llevo el pañuelo en la mano. Hice lo que me indicaba y al instante percibí un olor fuerte, como de alquitrán. Ahí es donde puso el pie al escapar. Y si usted puede captar ese rastro, no creo que Toby tenga la menor dificultad. Baje corriendo, suelte al perro, y prepárese a ver a Blondin. Para cuando salí al jardín, Sherlock Holmes estaba ya en el tejado, y parecía una enorme luciérnaga reptando muy despacio por el caballete. Lo perdí de vista cuando pasó por detrás de una batería de chimeneas, pero volvió a aparecer y después desapareció de nuevo por el otro lado. Doblé la esquina de la casa y lo encontré sentado en la esquina del alero. ¿Es usted, Watson? Lo soy. Este es el lugar. ¿Qué es esa cosa negra que hay abajo? Un barril de agua. ¿Con la tapa puesta? Exactamente. ¿No hay por ahí una escalera? Ninguna escalera. Condenado individuo. Esto es como para partirse el cuello. Yo debería poder bajar por donde él subió. La tubería parece bastante sólida. Allá vamos, pase lo que pase. Se oyó un arrastrar de pies y la luz de la linterna empezó a descender poco a poco por la esquina de la pared. Por fin, dando un ágil salto, Holmes aterrizó sobre el barril, y de ahí bajó al suelo. Ha sido fácil seguirlo, dijo, mientras se ponía los calcetines y los zapatos. Había tejas sueltas marcando todo el camino y con las prisas se le cayó esto. Como dicen ustedes los médicos, esto confirma mi diagnóstico. El objeto que me mostró era una bolsita tejida con hierbas de colores, con algunas cuentas brillantes ensartadas. Por el tamaño y la forma, no era muy diferente de una petaca. En su interior había media docena de espinas de madera oscura, con un extremo afilado y el otro redondo, iguales a la que tenía clavada Bartolomé Solto. Unos chismes infernales, dijo Holmes. Tenga cuidado de no pincharse. Me alegra mucho haberlas encontrado, porque lo más probable es que el hombre no tuviera más que estas, y así hay menos peligro de que cualquier día de estos usted o yo acabemos con una de ellas clavada en la piel. Prefiero con mucho una bala martini. ¿Se siente en forma para dar un paseíto de 6 millas, Watson? Desde luego, respondí. ¿Aguantará su pierna? Claro que sí. Vamos allá, perrito. El bueno de Toby. Huele, Toby, huele. Colocó el pañuelo mojado en creosota bajo el hocico del perro, y el animal lo olfateó, con las peludas patas muy separadas y la cabeza torcida en un gesto muy cómico, como si fuera un entendido en vinos apreciando el buqué de un famoso reserva. A continuación, Holmes arrojó lejos el pañuelo, ató una fuerte cuerda al collar del chucho y lo condujo al pie del barril de agua. Al instante, el animal estalló en una serie de gañidos agudos y trémulos, y con el hocico pegado al suelo y la cola en alto, se lanzó a seguir la pista a tal velocidad que mantenía la cuerda siempre tirante y nos obligaba a caminar lo más deprisa que podíamos. Empezaba a clarear poco a poco por el este, y la luz fría y gris nos permitía ya ver a cierta distancia. El gran caserón cuadrado, con sus ventanas negras y vacías y sus muros altos y desnudos, se alzaba a nuestras espaldas, triste y desolado. Nuestro recorrido nos llevó a través de los terrenos de la casa, entrando y saliendo de las zanjas y agujeros que se abrían como cicatrices. Todo aquel lugar, con sus montones de tierra por todas partes y sus raquíticos arbustos, tenía un aspecto de ruina y malos augurios que casaba a la perfección con la siniestra tragedia que se cernía sobre él. Al llegar a la tapia exterior, Toby corrió a lo largo de su sombra dando gemidos de ansiedad, hasta que se detuvo en un rincón ocupado por una haya joven. En el ángulo de las dos paredes alguien había aflojado varios ladrillos, y las grietas resultantes estaban gastadas y redondeadas por la parte inferior, como si se hubieran utilizado a menudo como escalera. Holmes trepó por ellas, hizo que yo le pasara el perro y lo dejó caer al otro lado. Aquí hay una huella de la mano de Patapalo, me dijo cuando trepé hasta llegar a su lado. Mire esa manchita de sangre sobre el yeso blanco. Es una suerte que no haya llovido mucho desde ayer. El olor aún seguirá en la carretera, a pesar de que nos llevan 28 horas de ventaja. Confieso que yo tenía mis dudas, pensando la cantidad de tráfico que había pasado por la carretera de Londres en el tiempo transcurrido. Pero muy pronto se disiparon mis temores.
Toby no vaciló ni se desvió ni una sola vez, y siguió adelante con su curioso bamboleo al andar. No cabía duda de que el penetrante olor de la creosota dominaba con gran diferencia a todos los demás olores que pudieran competir con él. No vaya a creer, dijo Holmes, que mi éxito en este caso depende de una pura casualidad, como es el que uno de esos tipos haya pisado esta sustancia. Dispongo ya de datos que me permitirían seguirles la pista de otras muchas maneras, pero esta es la más directa y, puesto que hemos tenido esa suerte, sería una vergüenza desaprovecharla. Sin embargo, esto impide que el caso se convierta en el interesante problemilla intelectual que al principio prometía ser. Podríamos haber ganado algo de prestigio con él, de no ser por esta pista tan palpable. Hay prestigio para dar y tomar, dije yo. Le aseguro, Holmes, que me dejan maravillado los métodos con los que obtiene estos resultados, más aún que en el caso del asesinato de Jefferson Hope. A mí, el asunto me parece cada vez más oscuro e inexplicable. Por ejemplo, ¿cómo ha podido describir con tanta exactitud al hombre de la pata de palo? Bah. Pero, hombre, si eso es la sencillez misma. No pretendo ser teatral. Está todo a la vista, encima de la mesa. Dos oficiales que están al mando de la guardia de un presidio se enteran de un importante secreto referente a un tesoro escondido. Un inglés llamado Jonathan Small les dibuja un plano. Acuérdese de que vimos el nombre en el plano que tenía el capitán Morstan. Lo firmó en nombre propio y de sus socios, el signo de los 4, como él lo llamaba en plan dramático. Con la ayuda de ese plano, los oficiales se hacen con el tesoro y uno de ellos lo trae a Inglaterra, parece que incumpliendo alguna de las condiciones bajo las cuales lo obtuvieron. Ahora bien, ¿por qué no se apoderó del tesoro el propio Jonathan Small? La respuesta es evidente. El plano está fechado en una época en la que Morstan estaba en estrecha relación con presos. Jonathan Small no podía hacerse con el tesoro porque él y sus socios estaban presos y no podían salir. Pero eso es pura especulación, dije yo. Es mucho más que eso. Es la única hipótesis que abarca todos los hechos. Veamos ahora cómo encaja todo esto con la segunda parte del drama. El mayor Solto vive en paz durante algunos años, feliz con su tesoro. Luego recibe una carta de la India que le deja aterrorizado. ¿Qué pudo ser? Una carta que decía que los hombres a los que había estafado habían salido en libertad. O que se habían fugado. Esto es mucho más probable, porque él debía saber cuándo terminaban sus condenas, y por lo tanto, eso no le habría sorprendido. ¿Qué es lo que hace entonces? Se pone en guardia contra un hombre con pata de palo, un hombre blanco, fíjese, porque una vez confundió con él a un vendedor ambulante y le disparó un tiro. Ahora bien, en el plano solo aparece un nombre europeo, todos los demás son indios o mahometanos, no hay ningún otro hombre blanco. Así pues, podemos afirmar con seguridad que el hombre de la pata de palo es el mismo Jonathan Small. ¿Encuentra algún fallo en este razonamiento? Ninguno, es claro y conciso. Pues bien, ahora vamos a ponernos en el lugar de Jonathan Small. Consideremos el asunto desde su punto de vista. Viene a Inglaterra con la doble idea de recuperar lo que cree que le pertenece y vengarse del hombre que le traicionó. Averigua dónde vive Solto y probablemente se pone en contacto con alguien de la casa. Está ese mayordomo, Lalrao, al que aún no hemos visto. La señora Bernstone no tiene una opinión nada buena de él. Sin embargo, Small no puede averiguar dónde está escondido el tesoro, porque eso no lo sabía nadie más que el mayor y un criado leal, que ya había muerto. De pronto, Small se entera de que el mayor está en su lecho de muerte. Frenético ante la idea de que el secreto del tesoro muera con él, sortea a la guardia, consigue llegar hasta la ventana del moribundo y lo único que le disuade de entrar es la presencia de los dos hijos. A pesar de todo, ciego de odio contra el difunto, entra en la habitación aquella misma noche, registra sus papeles privados con la esperanza de encontrar alguna información sobre el tesoro, y por último, deja un recuerdo de su visita con la frase escrita en el papel. No cabe duda de que lo tenía todo planeado de antemano y que si hubiera podido matar al mayor, habría dejado una notita similar sobre el cadáver, para indicar que no se trataba de un asesinato vulgar, sino, desde el punto de vista de los 4 socios, de algo parecido a un acto de justicia. Las reivindicaciones de este tipo, pintorescas y extravagantes, son bastante corrientes en los anales del crimen y, por lo general, proporcionan valiosa información acerca del criminal. ¿Me sigue hasta ahora? Todo está muy claro. Pues sigamos.
¿Qué podía hacer Jonathan Small? Nada, aparte de seguir vigilando en secreto los esfuerzos que se hacían para encontrar el tesoro. Es posible que se marchara de Inglaterra y solo volviera de vez en cuando. Entonces se descubre la buhardilla y él es informado al instante. Una vez más, encontramos indicios de la presencia de un cómplice en la casa. Jonathan, con su pierna postiza, nunca habría podido llegar hasta la habitación de Bartolomé Solto, en el piso más alto. Pero le acompaña un aliado bastante curioso que consigue superar esta dificultad, aunque mete el pie desnudo en la creosota. Y aquí entra Toby y la penosa caminata de 6 millas para un pobre funcionario a media paga con un tendón de Aquiles estropeado. Pero entonces fue el compañero, y no Jonathan, quien cometió el crimen. Exacto. Y con gran disgusto de Jonathan, a juzgar por la manera en que pateó el suelo cuando entró en la habitación. No tenía nada personal contra Bartolomé Solto y habría preferido limitarse a atarlo y amordazarlo. No sentía ningún deseo de meter la cabeza en la horca. Sin embargo, la cosa ya no tenía remedio, los instintos salvajes de su compañero se habían desatado y el veneno había hecho su trabajo. Así que Jonathan Small dejó su tarjeta de visita, bajó la caja del tesoro al suelo y luego descendió él. Esta es la secuencia de acontecimientos, hasta donde puedo descifrarla. En cuanto a su aspecto personal, desde luego tiene que ser de edad madura y tiene que estar tostado por el sol después de haber cumplido condena en un horno como las Islas Andaman. La estatura se deduce fácilmente de la longitud de sus pasos, y sabemos que tenía barba, porque la barba fue lo único en que se fijó Tadeu Solto cuando lo vio en la ventana. No sé si queda algo más. ¿El cómplice? Sí, en eso no hay mucho misterio. Pero muy pronto lo sabrá usted todo. Qué agradable es el aire de la mañana. Mire cómo flota aquella nubecilla. Parece una pluma rosa de un flamenco gigante. Y ya asoma el borde rojo del sol sobre las nubes de Londres. Lucirá sobre muchísima gente, pero me atrevería a apostar que entre ella no hay nadie que esté enfrascado en una tarea tan extraña como la nuestra. Qué pequeños nos sentimos, con nuestras insignificantes ambiciones y conflictos, en presencia de las grandes fuerzas elementales de la naturaleza. ¿Qué tal lleva la lectura de Jean Paul? Bastante bien. Lo descubrí gracias a Carlyle. Eso es como remontar el río hasta llegar al lago donde nace. Pues este hombre dice una cosa muy curiosa pero muy profunda, que la principal prueba de la grandeza del hombre está en su capacidad de percibir su propia pequeñez. Eso demuestra una capacidad de comparación y apreciación que es, en sí misma, una prueba de nobleza. Hay mucho alimento para la mente en Richter. No lleva usted pistola, ¿verdad? Llevo el bastón. Es posible que necesitemos algo por el estilo si llegamos hasta su cubil. A Jonathan se lo dejo a usted, pero si el otro se pone desagradable, tendré que matarlo de un tiro. Mientras hablaba, sacó su revólver y tras cargar 2 de las recámaras, volvió a guardárselo en el bolsillo derecho de la chaqueta. Durante todo aquel tiempo nos habíamos dejado guiar por Toby, siguiendo las carreteras semirurales, flanqueadas de mansiones, que conducen a la metrópoli. Pero ahora empezábamos a meternos ya en calles continuas, donde los trabajadores y obreros del puerto se habían puesto ya en movimiento, mientras mujeres desaliñadas abrían las ventanas y barrían los escalones de las puertas. Los bares de tejado plano de las esquinas habían comenzado ya el negocio, y de ellos salían hombres de aspecto rudo, limpiándose la barba con la manga después de su trago matutino. Perros extraños iban de un lado a otro y nos miraban con curiosidad cuando pasábamos, pero nuestro inimitable Toby no desvió la mirada ni a la derecha ni a la izquierda y siguió trotando hacia adelante, con el hocico pegado al suelo y soltando de vez en cuando un gañido de ansiedad que indicaba que el rastro estaba claro. Habíamos atravesado Streatham, Bristol y Camberwell, y ahora nos encontrábamos en Kennington Lane, después de habernos desviado por las callejuelas laterales al este del Oval. Parecía que los hombres que perseguíamos habían seguido una curiosa ruta en zigzag, probablemente con objeto de no llamar la atención. Al final de Kennington Lane, habían torcido a la izquierda por Bond Street y Miles Street. Esta última calle desemboca en Nick's Place, y allí Toby dejó de avanzar y empezó a correr de un lado a otro, con una oreja levantada y la otra caída, convertido la perfecta imagen de la indecisión canina. Luego se puso a andar en círculos, mirándonos de vez en cuando como si solicitara nuestra simpatía en aquel momento de desconcierto. ¿Qué demonios le pasa al perro?, gruñó Holmes. Seguro que no tomaron un coche ni se fueron volando en globo. Puede que se detuvieran aquí un rato,
sugerí. Todo va bien. Ahí va de nuevo, dijo mi compañero, en tono de alivio. Efectivamente, después de olfatear una vez más por todas partes, el perro parecía haber tomado de pronto una decisión y se había puesto en marcha, lanzándose con una energía y una determinación que no le habíamos visto hasta entonces. El olor parecía ser mucho más fuerte que antes, porque ya ni siquiera tenía que arrimar el hocico al suelo, sino que tiraba de la cuerda intentando echar a correr. Por la manera en que brillaban los ojos de Holmes, supe que nos acercábamos al final de nuestro recorrido. Así bajamos por Nine Elms hasta llegar al gran almacén de maderas de Braderick, pasada la taberna del Águila Blanca. Al llegar allí, el perro, excitado hasta el frenesí, se metió por una puerta lateral del almacén, donde ya había aserradores trabajando. Avanzó a la carrera entre la serrín y las virutas, recorrió un callejón, torció por un pasillo entre dos pilas de maderos y por fin, con un ladrido de triunfo, se subió de un salto a un gran barril, colocado aún sobre la carretilla en la que lo habían traído. Con la lengua fuera y los ojos parpadeantes, Toby se quedó encima del barril, mirándonos a Holmes y a mí en espera de alguna señal de aprobación. Las duelas del barril y las ruedas de la carretilla estaban manchadas de un líquido oscuro y todo el ambiente estaba cargado de olor a creosota. Sherlock Holmes y yo nos miramos el uno al otro con mirada inexpresiva y luego estallamos al mismo tiempo en una incontenible carcajada. Capítulo 8. Los voluntarios de Baker Street. ¿Y ahora, qué? Pregunté. Toby ha perdido su reputación de infalible. Ha actuado según su entendimiento, dijo Holmes, cogiéndolo para bajarlo del barril y sacarlo del almacén. Si se piensa en la cantidad de creosota que se transporta por Londres cada día, no puede extrañar que el rastro se haya cruzado con otro. Ahora se utiliza mucho la creosota, sobre todo para tratar la madera. El pobre Toby no tiene la culpa. Supongo que habrá que volver al rastro principal. Sí. Por suerte, no tendremos que ir lejos. Está claro que lo que desconcertó al perro en la esquina de Nick's Place fue que allí había dos rastros diferentes, que iban en direcciones opuestas. Hemos seguido el que no era, y lo único que tenemos que hacer ahora es seguir el otro. No tuvimos ninguna dificultad. En cuanto llevamos a Toby al sitio en el que había cometido el error, recorrió un amplio círculo y por fin salió disparado en una nueva dirección. Habrá que tener cuidado de que no nos lleve ahora al lugar de donde vino el barril de creosota, comenté. Ya había pensado en ello. Pero fíjese en que ahora va por la acera, mientras que el barril iba por la calzada. No, esta vez seguimos la pista buena. El rastro bajaba hacia la ribera del río, pasando por Belmont Place y Princess Street. Al final de Broad Street llegamos hasta la orilla misma, donde había un pequeño muelle de madera. Toby nos condujo hasta el borde del embarcadero y allí se paró, gimiendo y mirando la negra corriente de agua que pasaba a sus pies. Se nos acabó la suerte, dijo Holmes. Han tomado una embarcación. Amarrados al borde del muelle había varios pontones y esquifes pequeños. Hicimos que Toby los recorriera de uno en uno, pero, por mucho que olfateó, no dio ninguna señal. Cerca del tosco embarcadero había una casita de ladrillo con un letrero de madera colgado de la ventana del primer piso. En él se leía, pintado en letras grandes, Mordecai Smith, y debajo, se alquilan embarcaciones por horas y por días. Un segundo letrero, encima de la puerta, nos informó de que disponían de una lancha de vapor, información que quedaba confirmada por un gran montón de carbón que había en el muelle. Sherlock Holmes miró lentamente a nuestro alrededor, y su rostro adoptó una expresión ominosa. «Esto no me gusta», dijo. «Estos fulanos son más listos de lo que yo esperaba. Parece que han borrado su rastro. Me temo que lo tenían todo planeado de antemano». Se estaba acercando la puerta de la casa cuando ésta se abrió y un chiquillo de unos 6 años, con el pelo rizado, salió corriendo de la casa, seguido por una mujer corpulenta y coloradota, que llevaba en la mano una esponja grande. «Vuelve aquí y deja que te lave, Jack», gritó la mujer. «Vuelve, diablillo. Como venga tu padre y te vea así, nos vamos a enterar». «¡Qué encanto de niño!», exclamó Holmes, estratégicamente. «¡Qué mejillas tan sonrosadas tiene el granuja! A ver, Jack, ¿quieres alguna cosa?» El niño se lo pensó un momento. «Me gustaría un chelín», dijo. «¿No hay algo que te guste más?» «Me gustarían más 2 chelines», respondió aquel prodigio,
tras pensarlo un poco. Pues ahí los tienes. Cógelos. Un niño muy guapo, señora Smith. Dios le bendiga, señor. Es guapo, pero muy revoltoso. Yo casi no puedo controlarlo, sobre todo cuando mi hombre está fuera varios días seguidos. ¿Dice que está fuera?, preguntó Holmes en tono contrariado. Pues es una pena, porque quería hablar con el señor Smith. Lleva fuera desde ayer por la mañana, señor, y la verdad, empiezo a estar preocupada por él. Pero si se trata de alquilar un bote, señor, tal vez yo pueda atenderles. Quería alquilar la lancha de vapor. Vaya por Dios. Precisamente se marchó en la de vapor. Eso es lo que me extraña, porque sé que con el carbón que llevaba solo tenía para ir hasta Ball Beach y volver. Si se hubiera llevado la gabarra, no me extrañaría, más de una vez ha tenido que ir hasta Gravesend, y si tenía mucho trabajo se quedaba allí a dormir. ¿Pero de qué le sirve una lancha de vapor sin carbón? Puede haber comprado más en otro muelle, río abajo. Podría hacerlo, pero no es su estilo. Le he oído protestar muchas veces de los precios que cobran por unos pocos sacos. Además, no me gusta ese hombre de la pata de palo, con esa cara tan fea y ese acento extranjero. ¿Un hombre con pata de palo?, preguntó Holmes, apenas sorprendido. Sí, señor, un tío moreno, con cara de mono, que ha venido más de una vez a ver a mi hombre. La noche anterior lo sacó de la cama, y lo que es más, mi hombre sabía que iba a venir, porque le había dado presión a la lancha de vapor. Se lo digo francamente, señor, no me hace ninguna gracia este asunto. Pero, querida señora Smith, dijo Holmes, encogiéndose de hombros, ¿se está usted preocupando por nada? ¿Cómo sabe que fue el hombre de la pata de palo el que vino la otra noche? No entiendo cómo puede estar tan segura. Por la voz, señor. Conozco su voz, que es como ronca y desagradable. Llamó a la ventana, a eso de las 3, y dijo, «Levanta, compañero. Es la hora del cambio de guardia». Mi hombre despertó a Jim, que es mi hijo mayor, y allá se fueron, sin decirme ni palabra. Y oí el ruido de su pata de palo al andar por el empedrado. ¿Y venía solo ese hombre de la pata de palo? Eso no podría decírselo, la verdad. No oí a nadie más. Pues lo lamento, señora Smith, porque necesito una lancha de vapor y me habían dado buenos informes del... Vamos a ver, ¿cómo se llamaba? El Aurora, señor. ¿No será una vieja lancha verde, con una raya amarilla, muy ancha de manga? Nada de eso. Es la lancha más bonita y marinera de todo el río. Y está recién pintada de negro con 2 rayas rojas. Gracias. Espero que pronto tenga noticias del señor Smith. Yo voy río abajo, y si le echo el ojo a la Aurora, le haré saber que está usted preocupada. ¿Ha dicho que la chimenea es negra? No, señor, negra con una franja blanca. Ah, sí, claro. Eran los costados los que eran negros. Buenos días, señora Smith. Mire, Watson, allí hay un barquero con una chalana. La tomaremos para cruzar el río. Mientras nos sentábamos en el banco de la chalana, Holmes me explicó. Con esta clase de gente, lo más importante es no darles nunca a entender que la información que te dan tiene la menor importancia para ti. Si piensan que te interesa, se cierran al instante como una ostra. En cambio, si haces como que los escuchas porque no te queda otro remedio, lo más probable es que te digan todo lo que quieres saber. Ahora, nuestra línea de acción parece bastante clara. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que haría usted? Alquilar una lancha y bajar por el río, siguiendo el rastro de la Aurora. Querido amigo, esa sería una tarea colosal. Puede haber atracado en cualquiera de los muelles de una u otra orilla, de aquí a Greenwich. Más allá del puente hay todo un laberinto de embarcaderos, de muchas millas. Nos llevaría días y días recorrerlos todos si lo hacemos solos. Pues recurra a la policía. No lo haré. Aunque es probable que en el último momento llame a Athelney Jones. No es mala persona y no me gustaría hacer algo que le perjudicara profesionalmente. Pero ahora que hemos llegado tan lejos, me apetece resolver el caso yo mismo. ¿Y si ponemos un anuncio pidiendo información a los encargados de los muelles? Mucho peor. Nuestros hombres sabrían que les pisamos los talones y huirían del país. Tal como están las cosas,
ya es bastante probable que se marchen, pero mientras crean que están a salvo, no tendrán prisa. En este sentido, nos va a venir bien la energía de Jones, porque seguro que su versión del caso aparece en los diarios, y los fugitivos creerán que todo el mundo sigue una pista falsa. Pues entonces, ¿qué hacemos?, pregunté mientras desembarcábamos cerca del penal de Millbank. Tomar ese cabriolé, hacer que nos lleve a casa, desayunar y dormir una horita. Tal como marcha el juego, es posible que tengamos que pasar otra noche en pie. Cochero, pare en una oficina de telégrafos. Nos quedaremos con Toby, porque aún puede sernos útil. Nos detuvimos en la oficina de correos de Great Peter Street para que Holmes enviara un telegrama. ¿A quién cree que he telegrafiado?, me preguntó cuando reemprendimos la marcha. No tengo ni idea. ¿Se acuerda de la sección policial de Baker Street, a la que recurrí en el caso de Jefferson Hope? Sí, ¿y qué?, respondí, echándome a reír. Esta es la clase de situación en la que pueden resultar utilísimos. Si fracasan, tengo otros recursos, pero primero probaré con ellos. El telegrama iba dirigido a mi pequeño y mugriento teniente Wiggins, y espero que venga a vernos con toda su pandilla antes de que acabemos de desayunar. Eran ya entre las 8 y las 9, y yo empezaba a notar una fuerte reacción a la serie de emociones de la noche. Estaba agotado y renqueante, con la mente confusa y el cuerpo fatigado. Ni poseía el entusiasmo profesional que hacía aguantar a mi compañero, ni era capaz de considerar el asunto como un mero problema intelectual abstracto. En cuanto a la muerte de Bartolomé Solto, pocas cosas buenas había oído de él y no sentía demasiada antipatía por sus asesinos. En cambio, lo del tesoro era ya otra cosa. Por lo menos parte del mismo le pertenecía con todo derecho a la señorita Morstan. Mientras existiera una posibilidad de recuperarlo, yo estaba dispuesto a dedicar mi vida a tal objetivo. Aunque lo cierto era que si lo encontraba, lo más probable sería que ella quedara fuera de mi alcance para siempre. Aún así, muy ruin y egoísta tendría que ser un amor que se dejara influir por una idea semejante. Si Holmes era capaz de esforzarse por encontrar a los asesinos, yo tenía 10 veces más razones para esforzarme por encontrar el tesoro. Un baño y un cambio completo de ropas en Baker Street me reanimaron de manera maravillosa. Cuando bajé a nuestro cuarto de estar, encontré el desayuno preparado y a Holmes sirviendo el café. Ahí viene todo, dijo, echándose a reír y señalando un periódico abierto. Entre el infatigable Jones y el ubicuo periodista lo han resuelto todo. Pero debe usted estar harto del caso. Primero cómase los huevos con jamón. Tomé el periódico y leí la breve noticia, que habían titulado Misterioso suceso en Upper Norwood. Hacia las 12 de la noche pasada, el señor Bartolomé Solto, residente en el pabellón Pondicherry, Upper Norwood, fue encontrado muerto en su habitación, en circunstancias muy sospechosas. Hasta donde hemos podido saber, en el cuerpo del señor Solto no se encontraron señales de violencia, pero le había sido robada una valiosa colección de joyas indias que el difunto había heredado de su padre. El cadáver lo descubrieron el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson, que habían acudido a la casa en compañía de Thaddeus Solto, hermano del fallecido. Por una afortunada casualidad, el inspector Athelney Jones, conocido miembro del cuerpo de policía, se encontraba en la comisaría de Norwood y pudo llegar al lugar de los hechos menos de media hora después de darse la primera voz de alarma. Inmediatamente, sus grandes dotes de policía experimentado se concentraron en la tarea de identificar a los criminales, con el satisfactorio resultado de la detención del hermano, Thaddeus Solto, del ama de llaves, señora Bernstone, del mayordomo indio Lalrao y de un portero o vigilante llamado M.C. Murdo. La policía está segura de que el ladrón o ladrones conocían la casa, ya que los probados conocimientos técnicos del señor Jones y sus dotes de minuciosa observación le han permitido demostrar de manera concluyente que los malhechores no pudieron entrar por la puerta ni por la ventana, sino que tuvieron que llegar por el tejado de la casa, penetrando por una trampilla en una habitación que comunica con el cuarto donde se encontró el cadáver. Esto ha quedado claramente establecido y demuestra sin lugar a dudas que no se trata de un vulgar robo cometido al azar. La rápida y enérgica acción de los agentes de la ley demuestra lo que vale en tales ocasiones la presencia de una inteligencia poderosa y dominante. No podemos dejar de pensar que esto refuerza la postura de los que abogan por una mayor descentralización de nuestros inspectores de policía, que así podrían tener un contacto más directo y eficaz con los casos que les corresponde investigar. ¿A qué es magnífico?, dijo Holmes, sonriendo por encima de su taza de café. ¿Qué le parece?
Pues me parece que nos hemos librado por los pelos de que nos detuvieran también a nosotros por este crimen. Lo mismo creo yo. Incluso ahora, no respondo de nuestra seguridad si le da por tener otro de sus ataques de energía. En aquel momento, el timbre de la puerta sonó con fuerza y pude oír que la señora Hudson, nuestra casera, levantaba la voz en un gemido de protesta y desaliento. «Cielos, Holmes», dije, comenzando a incorporarme. «Parece que de verdad vienen a por nosotros». «No, no es tan grave como eso. Son las fuerzas extraoficiales, los irregulares de Baker Street». Mientras tanto, se oyó un rápido pataleo de pies descalzos que subían por la escalera, un estruendo de voces chillonas, y en la habitación irrumpió una docena de golfillos de la calle, sucios y desarrapados. A pesar de su tumultuosa entrada, se notaba en ellos una cierta disciplina, pues al instante formaron en fila y se quedaron ante nosotros con el rostro expectante. Uno de ellos, más alto y mayor que los otros, se adelantó con aire de ociosa superioridad que resultaba muy gracioso en un mamarracho tan impresentable. «Recibí su mensaje, señor», dijo, «y los he traído volando. 3 chelines y 6 peniques de los billetes». «Aquí tienes», dijo Holmes, sacando unas monedas. «En el futuro, Wiggins, que ellos te informen a ti, y tú a mí. No puedo dejar que invadáis la casa de este modo. No obstante, conviene que todos escuchéis las instrucciones. Quiero averiguar el paradero de una lancha de vapor llamada Aurora, perteneciente a Mordecai Smith, con 2 rayas rojas y chimenea negra con una franja blanca. Tiene que estar en alguna parte del río. Quiero que uno de vosotros se quede en el embarcadero de Mordecai Smith, enfrente de Millbank, por si la lancha regresa. Tendréis que repartiros la tarea e inspeccionar a fondo las 2 orillas. Avisadme en cuanto sepáis algo». «¿Está todo claro?» «Sí, jefe», dijo Wiggins. «Pago la tarifa de siempre, más una guinea para el chico que encuentre la lancha. Aquí tenéis un día por adelantado. Y ahora, fuera de aquí». Les entregó un chelín a cada uno y salieron zumbando escaleras abajo. Un momento después los vi bajando a la carrera por la calle. «Si la lancha está a flote, ellos la encontrarán», dijo Holmes, levantándose de la mesa y encendiendo su pipa. «Pueden meterse en todas partes, verlo todo, escuchar cualquier conversación. Confío en que la encuentren antes de esta noche. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar los resultados. No podemos retomar la pista perdida hasta que sepamos dónde están el Aurora o Mordecai Smith. Supongo que Toby puede comerse estas sobras. ¿Va usted a acostarse, Holmes?» «No, no estoy cansado. Tengo un organismo muy curioso. No recuerdo que el trabajo me haya cansado nunca, en cambio, no hacer nada me deja completamente agotado. Voy a fumar mientras repaso este extraño asunto en el que nos ha metido mi bella cliente. Si ha habido alguna vez una búsqueda fácil, debería ser esta que nos ocupa. Los hombres con pata de palo no abundan demasiado, pero el otro individuo me atrevo a decir que es absolutamente único. Otra vez ese otro hombre. Mire, no quiero que parezca que hago de esto un misterio, pero usted ya tiene que haberse formado una opinión. Vamos a ver, considere los datos: pisadas diminutas, pies descalzos, que nunca han estado oprimidos por zapatos, maza de madera con cabeza de piedra, muy ágil, dardos envenenados. ¿Qué saca usted de todo esto?» «Un salvaje», exclamé. «Tal vez uno de esos individuos que estaban asociados con Jonathan Small». «Nada de eso», dijo Holmes. «Al principio, cuando vi señales de armas exóticas, yo también me incliné a pensar eso, pero el carácter extraordinario de las pisadas me hizo reconsiderar mis teorías. Algunos habitantes de la península india son pequeños, pero ninguno podría haber dejado huellas como aquellas. Los hindúes propiamente dichos tienen los pies largos y delgados. Los mahometanos, que usan sandalias, tienen el pulgar bastante separado de los otros dedos, porque la correa de la sandalia suele pasar entre medias. Además, esos pequeños dardos solo se pueden disparar de una manera, con una cerbatana. Pues bien, ¿dónde debemos buscar a nuestro salvaje? ¿En Sudamérica?, aventuré. Holmes estiró el brazo y sacó un grueso volumen de un estante. Este es el primer volumen de una geografía que se está publicando por tomos. Podemos considerarla como la referencia más al día. ¿Qué tenemos aquí?
Islas Andaman, situadas 340 millas al norte de Sumatra, en el Golfo de Bengala. ¿Qué es todo esto? Clima húmedo, arrecifes de coral, tiburones, Puerto Blair, colonias penitenciarias, isla de Rudand, plantaciones de algodón. Aquí está. Los aborígenes de las Islas Andaman podrían optar al título de la raza más pequeña de la Tierra, aunque algunos antropólogos votarían por los bosquimanos de África, los indios paiutes de América o los nativos de la Tierra del Fuego. La estatura media es inferior al 1,5 metros, y existen numerosos adultos que miden mucho menos. Son feroces, malhumorados e intratables, aunque capaces de entablar una amistad a toda prueba si uno se gana su confianza. Fíjese en esto, Watson. Y escuche lo que viene a continuación. Tienen un aspecto horrible, con cabezas grandes y deformes, ojos pequeños y feroces y facciones distorsionadas. Sin embargo, los pies y las manos son muy pequeños. Son tan hostiles y feroces que han fracasado todos los esfuerzos de los funcionarios británicos por establecer relaciones con ellos. Siempre han sido el terror de las tripulaciones de barcos naufragados, porque aplastan el cráneo de los supervivientes con sus mazas de piedra o los acribillan con dardos envenenados. Estas matanzas concluyen invariablemente con un banquete caníbal. Un pueblo encantador y de lo más simpático, Watson. Si a este sujeto se le hubiera dejado actuar a su aire, el asunto habría tomado un cariz mucho más sangriento. Aún así, tal como se han desarrollado las cosas, me figuro que Jonathan Small estará lamentando haber recurrido a él. ¿Cómo ha llegado a tener un compañero tan raro? Eso es más de lo que yo puedo decir. Sin embargo, puesto que ya hemos dejado establecido que Small viene de las Andaman, tampoco es tan descabellado que le acompañe este isleño. Sin duda, con el tiempo lo averiguaremos todo. Oiga, Watson, parece usted hecho polvo. Túmbese aquí, en el sofá, y voy a ver si consigo dormirle. Sacó el violín de un rincón, y mientras yo me tumbaba, empezó a tocar una melodía suave y soñadora. De su propia cosecha, sin duda, porque poseía un notable talento para la improvisación. Recuerdo vagamente sus miembros enjutos, su rostro concentrado y el subir y bajar del arco. Luego me pareció que flotaba apaciblemente sobre un suave mar de sonido. Hasta que me encontré en el país de los sueños, con el dulce rostro de Mary Morstan mirándome desde lo alto. Capítulo 9. En Calta. Estaba ya bastante avanzada la tarde cuando me desperté, fortalecido y reanimado. Sherlock Holmes seguía sentado exactamente igual que la última vez que lo vi, salvo que había dejado a un lado el violín y ahora se hallaba absorto en un libro. Me miró de reojo cuando empecé a moverme y noté que tenía una expresión sombría y preocupada. «Ha dormido como un tronco», dijo. Temí que nuestra conversación le despertara. «No he oído nada», respondí. «¿Así que ha tenido nuevas noticias?» «Por desgracia, no. Confieso que estoy sorprendido y decepcionado. Esperaba tener algo concreto a estas horas. Wiggins acaba de pasar a informar. Dice que no han encontrado ni rastro de la lancha. Es un parón irritante, porque cada hora cuenta. ¿Puedo hacer algo? Estoy perfectamente recuperado y listo para otra salida nocturna. No, no podemos hacer nada. Únicamente esperar. Si salimos, el mensaje puede llegar durante nuestra ausencia y se produciría un retraso. Usted haga lo que quiera, pero yo tengo que quedarme de guardia. En tal caso, me pasaré por Camberwell y le haré una visita a la señora de Cecil Forrester. Me lo pidió ayer. ¿A la señora de Cecil Forrester?, preguntó Holmes con una chispa de sonrisa en la mirada. Bueno, claro, y también a la señorita Morstan. Estaban ansiosas por enterarse de lo ocurrido. Yo no les contaría demasiado, dijo Holmes. Nunca hay que fiarse del todo de las mujeres, ni siquiera de las mejores. No me entretuve en discutir tan despreciable opinión. Volveré dentro de 1 o 2 horas, fue lo único que dije. Muy bien. Buena suerte. Pero, oiga, si va a cruzar el río, podría aprovechar para devolver a Toby, porque ya no creo que lo necesitemos para nada. De manera que me llevé a nuestro Chucho y lo dejé, junto con Medio Soberano, en casa del viejo naturalista de Pinchin Lane.
En Camberwell encontré a la señorita Morstan un poco fatigada tras sus aventuras nocturnas, pero ansiosa por escuchar las noticias. También la señora Forrester se moría de curiosidad. Les conté todo lo que habíamos hecho, omitiendo, no obstante, las partes más siniestras de la tragedia. Por ejemplo, aunque les hablé de la muerte del señor Solto, no les dije nada del método exacto empleado. Sin embargo, aun con todas mis omisiones, había material suficiente para asombrarlas y sobresaltarlas. Es como una novela, exclamó la señora Forrester. Una dama agraviada, un tesoro de $500,000, un caníbal negro y un rufián con pata de palo. Vienen a sustituir al dragón y al malvado conde tradicionales. Y 2 caballeros andantes al rescate, añadió la señorita Morstan, dirigiéndome una mirada encendida. Caramba, Mary, del resultado de esta búsqueda depende tu fortuna. Me parece que no estás lo bastante emocionada. Imagínate lo que debe ser hacerte rica y tener el mundo a tus pies. Sentí un ligero estremecimiento de alegría al observar que aquella perspectiva no provocaba en ella ninguna muestra de entusiasmo. Por el contrario, levantó su orgullosa cabeza como si aquel asunto no le interesara lo más mínimo. Lo que sí me preocupa es el señor Tadeusz Solto, dijo. Todo lo demás carece de importancia. Pero creo que él se ha portado en todo momento como un hombre absolutamente decente y honrado, y nuestro deber es librarlo de esa terrible e infundada acusación. Estaba ya anocheciendo cuando me marché de Camberwell y cuando llegué a casa era completamente de noche. El libro y la pipa de mi compañero estaban junto a su sillón, pero él se había esfumado. Eché un vistazo con la esperanza de encontrar una nota, pero no había ninguna. ¿Ha salido el señor Holmes? Le pregunté a la señora Hudson cuando entró para bajar las persianas. No, señor. Está en su habitación. ¿Sabe usted, señor? Dijo, bajando la voz hasta convertirla en un impresionante susurro. Temo por su salud. ¿Por qué dice eso, señora Hudson? Es que es tan raro. Cuando se marchó usted, se puso a andar de un lado a otro, arriba y abajo, hasta que llegué a hartarme de oír sus pasos. Luego le oí hablar y cuchichear solo, y cada vez que sonaba el timbre salía a la escalera a preguntar, ¿quién es, señora Hudson? Y ahora se ha metido en su cuarto, dando un portazo, pero le oigo pasear lo mismo que antes. Ojalá no se ponga enfermo, señor. Me atreví a decirle algo sobre tomar un calmante y me miró con una mirada que no sé ni cómo pude salir de la habitación. No creo que haya motivos para preocuparse, señora Hudson, respondí. Ya lo he visto así otras veces. Tiene algún asunto en la cabeza que no le deja tranquilo. Procuré hablar con nuestra estupenda casera en tono despreocupado, pero yo mismo empecé a preocuparme, porque durante toda la larga noche seguí oyendo de vez en cuando el sonido apagado de sus pasos, y comprendí que su espíritu inquieto se rebelaba con todas sus fuerzas contra aquella inactividad involuntaria. A la hora del desayuno lo encontré fatigado y ojeroso, con un toque de color febril en las mejillas. «Se está usted destrozando, amigo mío», comenté. «Le he oído desfilar toda la noche». «Es que no podía dormir», respondió. «Este problema infernal me está consumiendo. Mira que quedarnos atascados en un obstáculo tan insignificante, después de haber superado todo lo demás. Conozco a los hombres, la lancha, todo, y sin embargo, no me llegan noticias. He puesto en acción a otros agentes, y he empleado todos los medios a mi disposición. Se ha buscado en todo el río por las 2 orillas y no hay novedades, y tampoco la señora Smith ha sabido nada de su marido. De seguir así, habrá que llegar a la conclusión de que han echado a pique la lancha. Pero existen objeciones a esta hipótesis. Puede que la señora Smith nos haya mandado tras una pista falsa. No, creo que eso podemos descartarlo. He hecho averiguaciones y existe una lancha que responde a la descripción. ¿Y no podría haber ido río arriba? También he considerado esa posibilidad, y tengo un grupo encargado de buscar hasta Richmond. Si hoy no llegan noticias, mañana me pondré en acción personalmente y buscaré a los hombres en vez de buscar la lancha. Pero seguro, que hoy sabremos algo. Sin embargo, no fue así. No nos llegó ni una palabra, ni de parte de Wiggins ni de los demás agentes. En casi todos los periódicos se publicaron artículos acerca de la tragedia de Norwood, y todos se mostraban bastante hostiles respecto al desdichado Tadeusz Solto.
Pero en ninguno de ellos se aportaban nuevos detalles, excepto que al día siguiente tendría lugar la investigación judicial. Por la tarde me acerqué paseando hasta Camberwell para informar a las señoras de nuestra falta de éxito, y a mi regreso encontré a Holmes abatido y de bastante mal humor. Apenas se dignó responder a mis preguntas y estuvo toda la noche ocupado en un abstruso análisis químico que incluía mucho calentamiento de retortas y destilación de vapores, culminando en un olor tan desagradable que casi me expulsó del apartamento. Hasta las primeras horas de la madrugada estuve oyendo el tintineo de sus tubos de ensayo, que me indicaba que continuaba enfrascado en su maloliente experimento. Empezaba a amanecer cuando me desperté sobresaltado y me sorprendió verlo de pie junto a mi cama, vestido con toscas ropas de marinero, con chaquetón y una áspera bufanda roja al cuello. «Me voy río abajo», Watson dijo. «He estado dándole vueltas al asunto y no veo más que una salida. En cualquier caso, vale la pena intentarlo». «Podré ir con usted, ¿verdad?», pregunté. «No, será usted mucho más útil si se queda aquí en representación mía. No me hace gracia marcharme, porque es muy posible que llegue algún mensaje durante el día, aunque anoche Wiggins se mostró bastante pesimista. Quiero que abra usted todas las notas y telegramas que lleguen, y actúe según su propio criterio si llega alguna noticia. ¿Puedo contar con usted?». «Naturalmente que sí. Me temo que no podrá telegrafiarme, porque no puedo decirle dónde voy a estar. Pero si tengo suerte, no estaré fuera mucho tiempo. Y cuando regrese, tendré noticias de una u otra clase». A la hora del desayuno, aún no había sabido nada de él. Pero al abrir el estándar encontré publicada una nueva alusión al caso. Con respecto a la tragedia de Upper Norwood, tenemos motivos para creer que el asunto promete ser aún más complicado y misterioso de lo que se suponía en principio. Nuevas averiguaciones han demostrado que es completamente imposible que el señor Thaddeus Sholto estuviera implicado en modo alguno. Tanto él como el ama de llaves, la señora Bernstone, fueron puestos en libertad ayer por la tarde. No obstante, se cree que la policía dispone de una pista acerca de los verdaderos culpables, que está siendo seguida por el inspector Athelney Jones, de Scotland Yard, con toda la energía y sagacidad que le han hecho famoso. Se esperan nuevas detenciones en cualquier momento. Hasta cierto punto, esto marcha bien, pensé. Por lo menos, el amigo Sholto está a salvo. Me pregunto cuál será esa nueva pista, aunque más parece una fórmula estereotipada para decir que la policía ha metido la pata. Dejé el periódico sobre la mesa, pero en aquel momento mis ojos se fijaron en un anuncio de la sección de personales. Decía así: «Desaparecido, Mordecai Smith, barquero, y su hijo Jim zarparon del embarcadero de Smith a eso de las 3 de la madrugada del martes pasado, en la lancha de vapor Aurora, negra con 2 franjas rojas, chimenea negra con franja blanca. Se pagará la suma de 5 libras a quien pueda dar información sobre el paradero del mencionado Mordecai Smith y de la lancha Aurora a la señora Smith, en el embarcadero, o en el 221B de Baker Street». Aquello era, sin duda, obra de Holmes. La dirección de Baker Street bastaba para demostrarlo. Me pareció bastante ingenioso, porque los fugitivos podían leerlo sin ver en ello más que la angustia natural de una esposa por la desaparición de su marido. El día se me hizo larguísimo. Cada vez que llamaban a la puerta o se oían pasos rápidos por la calle, me imaginaba que era Holmes que volvía o alguien que venía en respuesta a su anuncio. Intenté leer algo, pero mis pensamientos se desviaban constantemente hacia nuestra extraña búsqueda y la pintoresca y maligna pareja a la que perseguíamos. ¿Era posible, me preguntaba, que existiera un fallo de raíz en el razonamiento de mi compañero? ¿No podría haber cometido un error monumental? ¿Cabía la posibilidad de que su mente ágil y especulativa hubiera elaborado toda aquella descabellada teoría sobre una base equivocada? Que yo supiera, nunca se había equivocado, pero hasta el razonador más agudo puede engañarse de vez en cuando. Pensé que era probable que hubiera caído en el error a causa del excesivo refinamiento de su lógica, de su preferencia por las explicaciones sutiles y extravagantes cuando tenía a mano otras más vulgares y sencillas. Pero por otra parte, yo mismo había visto las pruebas y había escuchado las razones de sus deducciones. Si repasaba la larga cadena de curiosas circunstancias, muchas de ellas triviales en sí mismas, pero todas apuntando la misma dirección, no podía dejar de pensar que, aun en el caso de que la explicación de Holmes resultara errónea, la verdadera tenía que ser igualmente extravagante y sorprendente. A las 3 en punto de la tarde oí un fuerte timbrazo en la puerta y una voz autoritaria en el vestíbulo, y con gran sorpresa por mi parte, se presentó en nuestro cuarto nada menos que el señor Athelney Jones.
Sin embargo, se le veía muy diferente del brusco y dominante profesor de sentido común que con tanta confianza se había hecho cargo del caso de Upper Norwood. Traía una expresión abatida y sus modales eran suaves, casi como si se disculpara. «Buenos días, señor, buenos días», dijo. «Tengo entendido que el señor Holmes ha salido». «Sí, y no sé a ciencia cierta cuándo regresará. Pero si quiere esperarle, puede sentarse en esa butaca y fumar uno de estos cigarros». «Gracias, no tengo inconveniente», dijo, secándose el sudor de la cara con un pañuelo rojo estampado. «¿Y un whisky con soda?» «Bueno, medio vaso. Hace mucho calor para esta época del año y he tenido bastantes problemas y dificultades». «¿Conoce usted mi teoría acerca del caso de Norwood?» «Recuerdo solo que expuso una». «Bueno, me he visto obligado a reconsiderarla. Tenía ya al señor Solto bien atrapado en mis redes cuando, ¡zas!, se me cuela por un agujero. Consiguió presentar una coartada imposible de echar abajo. Desde el instante en que salió de la habitación de su hermano, estuvo en todo momento a la vista de una u otra persona, así que no pudo ser él quien trepó por los tejados y se metió por las trampillas. Es un caso muy complicado y me juego en él mi prestigio profesional. Me vendría muy bien una pequeña ayuda». «Todos necesitamos ayuda de vez en cuando», dije yo. «Su amigo, el señor Sherlock Holmes, es un hombre maravilloso», dijo en tono ronco y confidencial. «No hay quien pueda con él. He visto a ese jovencito meter la nariz en un buen montón de casos, y aún no ha habido un caso en el que no haya podido arrojar algo de luz. Sus métodos son irregulares, y tal vez se precipita un poco al inventar teorías, pero, en conjunto, creo que habría sido un policía muy prometedor, y no me importa decirlo. Esta mañana he recibido un telegrama suyo, dando a entender que dispone de alguna pista en el caso Solto. Aquí está su mensaje». Sacó el telegrama del bolsillo y me lo entregó. Se había enviado desde Papler, a las 12. «Vaya inmediatamente a Baker Street», decía. «Si aún no he regresado, espéreme. Sigo de cerca la pista de la banda del caso Solto. Si quiere intervenir en el final, puede acompañarnos esta noche». «Esto suena bien. Está claro que ha vuelto a encontrar el rastro», dije. «Ah, entonces es que también él había fallado», exclamó Jones, con evidente satisfacción. «Hasta los mejores nos despistamos alguna que otra vez. Claro que esto podría ser una falsa alarma, pero mi deber como agente de la ley es no pasar por alto ninguna posibilidad». «Ah, hay alguien en la puerta. Tal vez sea él». Se oyeron unos pasos inseguros que subían por la escalera, acompañados de fuertes resoplidos y jadeos, como de un hombre que tiene grandes dificultades para respirar. Se detuvo un par de veces, como si el ascenso fuera demasiado fatigoso para él, pero al fin consiguió llegar a nuestra puerta y entrar. Su aspecto cuadraba bien con los sonidos que habíamos oído. Era un hombre de edad avanzada, vestido de marinero, con un viejo chaquetón abotonado hasta el cuello. Tenía la espalda doblada, le temblaban las rodillas y su respiración era dolorosamente asmática. Se apoyaba en un grueso bastón de roble y sus hombros se alzaban con esfuerzo para aspirar aire hacia los pulmones. Llevaba una bufanda de colores tapándole la barbilla y pude ver poco de su cara, aparte de un par de ojos oscuros y penetrantes, enmarcados por unas cejas blancas y pobladas y un par de largas patillas grises. En conjunto, me dio la impresión de un respetable patrón de barco cargado de años y empobrecido. «¿Qué desea, buen hombre?», pregunté. El hombre miró a su alrededor al estilo lento y metódico de los ancianos. «¿Está aquí el señor Sherlock Holmes?», preguntó. «No, pero yo actúo en su nombre. Puede darme cualquier mensaje que traiga para él». Tenía que decírselo a él en persona. «Pero ya le digo que actúo en su nombre». «¿Es algo referente a la lancha de Mordecai Smith?». «Sí. Yo sé muy bien dónde está. Y sé dónde están los hombres que busca. Y sé dónde está el tesoro. Lo sé todo». «Pues dígamelo y yo se lo haré saber». Tenía que decírselo a él, insistió, con la obstinación petulante de un hombre muy viejo. «Pues tendrá que esperar a que venga». «Ni hablar. No voy a perder todo un día para dar gusto a nadie. Si el señor Holmes no está, el señor Holmes tendrá que averiguarlo todo por su cuenta. No me gusta el aspecto de ninguno de ustedes dos y no pienso decir ni una palabra.
Arrastró los pies hacia la puerta, pero Athelney Jones se le puso delante. Un momento, amigo, dijo. Usted posee información importante y no debe marcharse. Le guste o no, vamos a retenerlo aquí hasta que regrese nuestro amigo. El anciano intentó una carrerita hacia la puerta, pero al ver que Athelney Jones apoyaba en ella su ancha espalda se convenció de la inutilidad de su resistencia. Bonita manera de tratarle a uno, exclamó, golpeando el suelo con su bastón. Vengo aquí a ver a un caballero y dos tipos a los que no he visto en mi vida me sujetan y me tratan de esta manera. No perderá nada con esto, dije. Le recompensaremos por el tiempo perdido. Siéntese ahí, en el sofá, y no tendrá que esperar mucho. El hombre cruzó la habitación de muy mal humor y se sentó con la cara apoyada en las manos. Jones y yo seguimos fumando y reanudamos nuestra charla. Pero de pronto, sonó sobre nuestras cabezas la voz de Holmes. «Ya podrían ustedes ofrecerme también a mí un cigarro», dijo. Los dos dimos un salto en nuestros asientos. Allí estaba Holmes, sentado junto a nosotros, con expresión de tranquilo regocijo. «Holmes», exclamé. «Usted aquí». «Pero, ¿dónde está el anciano?» «Aquí está el anciano», dijo Holmes, extendiendo un montón de pelo blanco. «Aquí lo tiene. Peluca, patillas, cejas y todo lo demás». Estaba convencido de que mi disfraz era bastante bueno, pero no esperaba que llegara a superar esta prueba. «¡Qué bribón!», exclamó Jones, absolutamente encantado. Habría podido ser actor, y de los buenos. Tenía la tos exacta de un viejo del asilo, y esas piernas temblorosas valen 10 libras a la semana. Aún así, me pareció reconocer el brillo de sus ojos. Ya ve que no es tan fácil burlarnos. Llevo todo el día actuando con este disfraz, dijo Holmes, mientras encendía un cigarro. Resulta que ya empieza a conocerme un buen número de miembros de la clase criminal, sobre todo desde que a nuestro amigo, aquí presente, le dio por publicar algunos de mis casos. Así que ya solo puedo recorrer el sendero de guerra bajo algún disfraz sencillo, como este. ¿Recibió usted mi telegrama? Sí, por eso he venido. ¿Qué tal va progresando su caso? Todo se ha quedado en nada. He tenido que soltar a 2 de mis detenidos y no hay pruebas contra los otros 2. No se preocupe. Le proporcionaremos otros 2 a cambio de esos. Pero tiene usted que ponerse a mis órdenes. Puede usted quedarse con todo el crédito oficial, pero tiene que actuar tal como yo le indique. ¿Está de acuerdo? Por completo, si me ayuda a cazar a esos hombres. Muy bien. En primer lugar, necesitaré una lancha rápida de la policía, una lancha de vapor, que debe estar en el embarcadero de Westminster a las 7 en punto. Eso se arregla fácilmente. Siempre hay una por allí. Pero para estar seguro, puedo cruzar la calle y telefonear. También necesitaré 2 hombres fuertes y valientes, por si ofrecen resistencia. Habrá 2 o 3 en la lancha. ¿Qué más? Cuando atrapemos a los hombres, nos haremos con el tesoro. Creo que para este amigo mío sería un placer llevarle personalmente la caja a la joven a quien pertenece por derecho la mitad. Que sea ella la primera en abrirla. ¿Watson? Sería un gran placer para mí. Es un procedimiento bastante irregular, dijo Jones, meneando la cabeza. Sin embargo, el asunto entero es irregular, y supongo que tendremos que hacer la vista gorda. Pero luego habrá que entregar el tesoro a las autoridades hasta que concluya la investigación oficial. Desde luego. Eso es fácil de arreglar. Una cosa más, me gustaría que el propio Jonathan Small me explicara algunos detalles del caso. Ya sabe usted que me gusta dejar resueltos mis casos hasta el último detalle. ¿Hay alguna objeción a que mantenga una entrevista extraoficial con él, aquí en mis habitaciones o en cualquier otro lugar, teniéndolo en todo momento convenientemente vigilado? Bueno, usted controla la situación. Aún no tengo ninguna prueba de la existencia de ese Jonathan Small, pero si es usted capaz de atraparlo, no veo por qué iba a negarme a que hable con él. De acuerdo, pues. Por completo. ¿Hay algo más? Solo que insisto en que cene usted con nosotros. La cena estará lista en media hora. Tengo ostras y gallo de bosque, con una buena selección de vinos blancos. Watson,
Usted todavía no ha apreciado mis habilidades de ama de casa. Y así concluye este capítulo de El signo de los 4, de Arthur Conan Doyle. La búsqueda continúa. Y las piezas del enigma comienzan a encajar. Gracias por haber acompañado a Holmes y Watson en esta parte del caso. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides apoyar el canal con tu suscripción, un comentario y un me gusta. Eso nos ayuda mucho a crecer y continuar esta serie. Muy pronto estará disponible el siguiente capítulo. Así que, activa la campanita para no perdértelo.